una adivinanza. ¿Qué es lo que se expande sin descanso desde su nacimiento, no se detiene ante los grandes cambios de la historia y no es el universo? Les tengo dos pistas. Una, se trata de una organización creada en el marco y la lógica de la Guerra Fría, pero que creció mucho más después de ese conflicto que durante. Dos, es una alianza militar, pero realizó todas sus operaciones militares solo después de que el enemigo por el que se creó hubiera dejado de existir. Sí, hoy hablaremos de la OTAN. Y no hicimos este video para convencerlos de que es muy malvada, pero si esperan la misma información que ofrecen sobre ella los grandes medios, se equivocaron de canal. Ahí les va. La OTAN se creó en 1949 con un objetivo claro: defender a los países occidentales de un eventual ataque soviético en medio de esa larga confrontación ideológica y geopolítica que fue la Guerra Fría. Durante 4 décadas, esa fue la justificación para sostener a la mayor alianza militar sobre el planeta. Pero resulta que en 1989 el mundo comenzó a cambiar de forma vertiginosa. Cayó el muro de Berlín, la RDA y la RFA se unificaron en la actual Alemania, los países de la órbita soviética cambiaron de bando y finalmente la propia URSS se desintegró, todo en un lapso tan breve que ni sus peores enemigos jamás habrían soñado. Como bien sabemos hoy, pero no era tan fácil de vislumbrar entonces, aquello no supuso el inicio del final de la Alianza Atlántica, sino el comienzo de su fortalecimiento y expansión que continúa hoy. Y según múltiples testimonios, todo comenzó con una promesa rota. Lo que hay es un pacto no firmado. El pacto verbal existe. Y las fuentes están ahí. Hay fuentes en Estados Unidos, documentos desclasificados, donde se recogen que durante el año 90 Gorbachov se reunió en Moscú, además, 1 o 2 veces con James Baker, secretario de Estado. Incluso se reunió con Helmut Kohl. Gorbachov lo único que plantea, no se opone a la reunificación alemana, pero lo único que plantea es, y creo que la frase exacta era que no sería aceptable ninguna expansión de la OTAN hacia el este. Baker y Kohl aseguran a Gorbachov que nunca se van a extender hacia el este. Para los jóvenes o los desmemoriados, o ambos, entre 1945 y 1990 aproximadamente, Europa se dividía entre la zona de influencia de Estados Unidos, con bases y presencia militar, y la zona de influencia de la URSS, con bases y presencia militar. Al derrumbarse el telón de acero, las tropas soviéticas se retiraron de Polonia, Hungría, Checoslovaquia, etc., pero la mayor dificultad estaba en el tema de la reunificación alemana. Tras haber sido invadidos por el régimen nazi y sufrir la mayor cantidad de bajas en la Segunda Guerra Mundial, en el Kremlin exigían garantías para su seguridad antes de retirarse del lado oriental de Alemania. Entre ellas, el compromiso de que la OTAN, quien auspiciaba esa reunificación alemana y la albergaría entre sus miembros, no expandiría su presencia hacia Rusia. Un acuerdo verbal que académicos y políticos para todos los gustos aseguran que se produjo. Pero, ¿cómo es posible que en Moscú se conformaran con la palabra de sus hasta entonces enemigos declarados? Bueno, es que eran otros tiempos. Es un asunto muy importante, o sea, son unos acuerdos verbales. Aquí ya estamos un poco de cómo se hacía la diplomacia anteriormente, ¿no? Que se daba la palabra y la palabra se cumplía, porque había una honorabilidad en quien representaba a sus países. No había, por lo tanto, ninguna necesidad de poner nada por escrito. Ahora es un poco todo lo contrario. Tal como se acordó, en 1990 finalmente se produjo la reunificación alemana, que de inmediato ingresó a la OTAN. Pero desde entonces, durante los últimos 30 años, la expansión de la Alianza Atlántica no cesó. Y si realmente existió aquel compromiso verbal, a estas alturas ya debe de haber batido todos los récords mundiales de promesa más veces rota. A finales de los años 90, Hungría, la República Checa y Polonia ingresaron en la alianza, no solo generando recelos en Rusia, sino también en sectores estadounidenses,
países que criticaron la operación por costosa e innecesaria. Fue en esa misma década, en 1995, que la OTAN realizó su primera operación militar cuando interviene en la guerra de la ex Yugoslavia, bombardeando posiciones de los serbios de Bosnia. Sí, no entendieron mal, la alianza creada para defender a sus miembros si la URSS atacaba a alguno de ellos, entró en acción por primera vez en la historia. Primero, cuando la URSS ya no existía, y segundo, sin que ninguno de sus miembros fuera atacado. Este tipo de intervenciones de la OTAN, sin que ninguno de sus miembros hubiera sido amenazado ni mucho menos agredido, continuaron en años siguientes, como por ejemplo en Serbia y Montenegro en 1999, incluido el bombardeo planificado de un canal de televisión, o en 2010 en Libia, cuyas consecuencias siguen a la vista de todos a día de hoy en el país. Una alianza defensiva, en fin, que tiene por principal seña de identidad atacar sin haber sido previamente atacada. Visto así, la falta de palabra de la organización ya no sorprende tanto cuando ni siquiera es capaz de cumplir sus propios estatutos fundacionales. En 2004 se sumaron otros 7 países a la alianza y la expansión llegó a los países bálticos, lo que ya eran palabras mayores. Con el ingreso de Estonia, Letonia y Lituania, la OTAN daba un paso más allá. No solo se había expandido persistentemente hacia Rusia, sino que ahora se estacionaba directamente en sus fronteras. Aquí el movimiento expansivo de la OTAN es muy agresivo. Se establecen en estos países que tienen frontera directa con la Federación Rusa. Y no solo llevan la estructura OTAN hasta las fronteras con Rusia, sino que además establecen 2 misiones militares permanentes en la zona. Con la entrada de Albania, Croacia, Montenegro y Macedonia del Norte durante la década siguiente, se llegó a la situación actual. Pero eso no quiere decir que la expansión de la OTAN haya llegado al máximo. En años recientes se han producido flirteos de algunas naciones para ingresar a la organización, como los de Ucrania y Georgia. Ambas son naciones fronterizas con Rusia, a la que señalan de haberlos agredido de una u otra forma en años recientes. Y paradójicamente, ambos ingresos están entre los más que improbables, porque a pesar de que la OTAN se deja querer con las aspiraciones ucranianas y georgianas, la delicada realidad geopolítica de la zona lo hace muy poco viable. Porque una cosa es que la OTAN proteja a los países bálticos, con los que Rusia no tiene disputas desde hace décadas, más allá de lo retórico, y otra que proteja a Ucrania y Georgia, que reclaman que Rusia les arrebató territorios ilegalmente o conspiró para crear movimientos secesionistas. Es decir, creamos la OTAN para defender a sus miembros de Rusia, pero si algún país está enfrentado con Rusia por algún motivo, mejor que no ingrese, porque entonces para defenderlo tendríamos que enfrentarnos con Rusia. Llegados a este punto, la pregunta inevitable que surge es si la OTAN fue creada para defenderse de ataques de un país que ya no existe, si se supone que siguió existiendo para defenderse de su heredero, pero al mismo tiempo evita a toda costa enfrentarlo directamente en el plano militar, entonces, ¿para qué sigue existiendo la OTAN y por qué no deja de expandirse? La OTAN ha dejado de funcionar con los principios fundacionales con los cuales se creó y en cambio se ha convertido en una especie de brazo armado del cumplimiento de los intereses de los Estados Unidos. Específicamente, pues asegurar el control de aquellas zonas de recursos energéticos y la extensión de la OTAN a esos nuevos territorios le ha dado un control efectivo del Báltico y ahora estamos viviendo el intento de control de la zona del Mar Negro. La única función que se le puede encontrar a la OTAN en este momento, y esto es otra, de nuevo, hablamos de una cuestión muy compleja, es reforzar la hegemonía de Estados Unidos sobre sus aliados europeos, una hegemonía política, económica, cultural y militar. Los aliados de la OTAN, por ejemplo, no tienen una estructura militar independiente de la OTAN, dependen de la OTAN para su defensa totalmente. Por supuesto, la versión de la alianza de por qué todavía ocupa un rol expansivo en la arena geopolítica mundial en lugar de en una vitrina en el Museo de Reliquias de la Guerra Fría difiere bastante. Además del discurso de la amenaza rusa, la OTAN y sus defensores sostienen que ellos no se expanden porque quieran, sino porque los países hacen fila para ingresar en el organismo y claro, ¿quiénes son ellos para negarse?
Es horrible, todos nos piden ingresar en la OTAN, imagínense, y nos ofrecen sus territorios, así como Dios los trajo al mundo para que metamos allí soldados, armas, instalar cuantas bases militares queramos y claro, seremos la alianza militar más poderosa del mundo, pero tampoco somos de piedra. Y no puede decirse que con ese discurso les haya ido mal, no, sobre todo si tenemos en cuenta que jugando la carta de la profecía autocumplida han logrado justificar su existencia a los ojos de buena parte de la opinión pública occidental. Así, Rusia es la expansionista que amenaza y los miembros de la OTAN los acosados que se defienden cuando basta ver cómo ha evolucionado el mapa de Europa en los últimos 40 años para darse cuenta de que si esos son los roles principales de esta historia, los protagonistas no están muy bien repartidos que digamos. Este enfoque creativo también se aplica en el lenguaje mediático mayoritario. Cuando Rusia realiza ejercicios dentro de sus fronteras se presenta como una amenaza, pero cuando Estados Unidos, Francia o Reino Unido hacen lo propio junto a la frontera rusa, es decir, a miles de kilómetros de sus países, se justifica diciendo que lo hacen como parte de la alianza a la que pertenecen. Esta pertenencia a la alianza, por cierto, no es gratuita, ni mucho menos. En la última reunión en la que los miembros de la OTAN abordaron la cuestión del dinero, conocida como la Cumbre de Newport de 2014, se acordó que cada integrante debía aportar una cantidad lo más cercana posible al 2% de su Producto Interior Bruto. En aquel momento solo Estados Unidos, el Reino Unido y Grecia contribuían a ese nivel. Hoy son ya 11 países de la alianza, más de un tercio del total, los que han elevado su gasto para cumplir con ese objetivo pactado. En el último año, a pesar de la fuerte crisis económica derivada de la pandemia, el gasto militar de la OTAN no ha dejado de aumentar. La inversión conjunta en defensa de los 30 socios aumentó en casi un 4%. En números redondos, la propia OTAN estima que su desembolso total en 2020 superó los $1.000 millones. Ese flujo de dinero derivado del comercio de armas en el seno de la OTAN se mantiene controlado en un circuito diseñado por la propia alianza a través de su normativa interna de compras. Por medio del llamado Sistema OTAN de Catalogación, SOC, se ha establecido un conjunto de empresas situadas en países de todo el mundo y previamente licitadas por las autoridades de la OTAN, que son ahora las únicas proveedoras autorizadas. Sobre el papel, cada país es autónomo a la hora de definir sus necesidades armamentísticas y de elegir a sus proveedores, pero siempre que se trate de entidades que figuren en el SOC. De lo contrario, el país será sancionado, tal como le ocurrió a Turquía cuando cometió la imperdonable deslealtad de adquirir el sistema de defensa antiaéreo S-400 a Rusia. Hoy la OTAN es mucho más que un organismo militar y cuenta con tanto respaldo partidista y mediático en los países más poderosos de Occidente que a estas alturas ya no se sabe si la OTAN es su brazo armado o si esos gobiernos son el brazo político de la OTAN. De hecho, aunque los miembros de la alianza no coincidan uno por uno con los integrantes de la llamada comunidad internacional, si superponemos los mapas de una y otra, las diferencias que encontraremos son mínimas. Y así, con el paso de los años, la OTAN pasó de ser una organización defensiva surgida ante la presencia soviética en Europa a convertirse en una fuerza militar multinacional adaptada a los objetivos de la política exterior estadounidense. Algo que no estaba escrito en el tratado fundacional, ni falta que hacía, porque seguramente se pensaba cumplir desde el mismo instante en que se firmó.